Buenas, quien les habla Emilio Guzmán, estudiante de esta asignatura Práctica Jurídica 2. A continuación tenemos lo que es la audiencia preliminar, del cual vamos a hablar a continuación. Tenemos algunos elementos que vamos a mencionar sobre lo que es la naturaleza jurídica de la audiencia preliminar, objetivo para las partes, carácter de la audiencia preliminar, principios que rigen la audiencia preliminar, fundamento constitucional y requisito de publicidad, rol del juez de la instrucción en la audiencia preliminar, rol del Ministerio Público y derecho del imputado a responder la acusación. Cuando hablamos de audiencia preliminar desde un punto de vista genérico, se trata del juicio sobre la admisibilidad de las pruebas y la consecuente suficiencia a la acusación, específicamente determinar la validez de las alegaciones que impidan la celebración de un juicio oral, particularmente de aquella de naturaleza jurídica. En este caso, digamos que en la audiencia preliminar se van a destacar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y por las partes, donde el juez va a determinar si esas pruebas son obtenidas de manera legal, donde si la defensa del imputado demuestra que esas pruebas no han sido obtenidas de manera legal, se impide que se llegue a un juicio. Ahora, si esas pruebas son obtenidas de manera legal y el juez logra entender que la misma tienen suficientes fundamentos para llevar al imputado a juicio, ahí vendrían cambiando las cosas. Por eso se dice que es un sedazo para verificar cada una de las pruebas y viene siendo un proceso a favor del imputado. La naturaleza jurídica de la audiencia preliminar forma parte de una etapa intermedia del sistema procesal penal, que inicia con el cierre de la investigación realizada por el Ministerio Público, a tales fines que este funcionario puede requerir por escrito la apertura a juicio mediante la acusación, la aplicación del procedimiento abreviado o la suspensión condicional del procedimiento, lo cual se encuentra en el artículo 293 del Código Procesal Penal. Otra alternativa que tiene el Ministerio Público, en vez de realizar las diligencias de la investigación posible, es disponer mediante dictamen motivado el archivo, lo cual se encuentra en el artículo 281 del Código Procesal Penal. El objetivo de la audiencia preliminar tiene un instrumento garantista. Tiene como objetivo ser una especie de sedazo, como dije anteriormente, judicial a la pretensión de las acusaciones, principalmente del Ministerio Público, aunque bajo el principio de igualdad de las partes en el proceso. El control que ejerce el juez sobre la acusación tiene una finalidad principalísima de garantizar al imputado que no será sometido a un juicio oral sin indicios probables de responsabilidad penal. En esta fase se inclina la balanza hacia el imputado, la protección del imputado que ha sido objeto de una investigación criminal, a tales fines de que pueda presentar su condición evitando vejámenes procesales o con certeza que será sometido a un proceso de juicio solo cuando exista una verdadera necesidad. En este caso, tanto el imputado como su defensa tienen que entender que tanto el Ministerio Público como el juez no están para intimidar en el proceso, sino que se le va a hacer un juicio oral donde se va a demostrar que en realidad esas pruebas hacen que su culpabilidad sea correcta, que es verdadera todo lo que se le acusa y, por ejemplo, dice que se pone de manifiesto de que la decisión del Estado es al demostrar su poder coercitivo y potestad a través del Ministerio Público como su representante, quien tiene la autoridad para iniciar la acusación, es el juez de instrucción, quien promete dar una decisión formada sobre la existencia de la base razonable para sostener la acusación, donde además debe garantizar lo siguiente: al imputado, no obstante ser un sujeto pasivo en el proceso, por ser contra él el que se pone en movimiento la acción penal, que le ofrece la oportunidad de desestimar la acusación demostrando la inexistencia de la responsabilidad del delito, es decir,
Demostrar varias alternativas que los hechos no constituyen una conducta delictiva, la existencia de una o varias casuales de excepción de responsabilidad y presentar pruebas exculpatorias, así como aquellas objeciones que impiden la celebración de un proceso o su desarrollo. A la víctima el derecho de intervenir y ser escuchada en el proceso penal. Por estas razones, la audiencia preliminar no puede verse como un formalismo procedimental en el cual el juez se convierte en un mero facilitador de los acusadores para la instancia de la acción penal. Para la administración pública, como medida de economía procesal, que no se llevarán procedimientos baladíes de modo que se impida el gasto público innecesario. Para el Ministerio Público, cuando el Ministerio Público puede presentar la acusación, opta por llevar el caso a una audiencia preliminar en virtud de lo previsto en el artículo 300 del Código Procesal Penal. Este funcionario para dicha audiencia traza tres tipos de oposición estratégico: acreditar la prueba, desacreditar la prueba del defensor que resulte impertinente y ir provisto de buena batería de argumentos para acreditar que la acusación tiene fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una futura condena. La audiencia preliminar tiene tres caracteres primordiales: sencillez, obligatoriedad y carácter público. Esta audiencia tiene que ser una audiencia sencilla. Esto significa que en esta audiencia es un acto judicial sencillo, pero de trascendental importancia en un post-éxito del proceso penal. Sin embargo, no constituye un juicio oral ni lo sustituye. Se trata de una institución jurídica que consiste en un juicio a la acusación y no contra el imputado. Que muchas veces hay imputados y defensa que se confunden. Esto no es un juicio, viene siendo normal en la etapa primordial, donde el juez, el Ministerio Público y las partes se encuentran en un juicio a las pruebas, de qué manera fueron obtenidas esas pruebas, si esas pruebas fueron obtenidas de manera legal o ilegal. Los principios que rigen la audiencia preliminar: está el principio de libertad al imputado y restricción a su movilidad. El imputado comparece libre, pero el tribunal puede excepcionalmente ordenar su custodia para evitar la evasión o ocurrencia de actos de violencia. Si el imputado se encuentra en libertad, aunque esté sujeto a una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, el tribunal, a pedido del Ministerio Público, puede ordenar el arresto para asegurar la realización de la audiencia o el acto particular de la misma. Principio de inmediación: el juicio se celebra a presencia interrumpida de los jueces y de las partes. Si el defensor no comparece o se ausenta de los estrados, se considera abandonada la defensa y se procede a su reemplazo. Principio de publicidad, que lo establece el artículo 308 del Código Procesal Penal: salvo de oficio o petición de la parte, el tribunal decida mediante resolución motivada que se realice total o parcialmente a puerta cerrada, ya que esto puede afectar directamente al imputado, a la vida privada, a la integridad física o de alguno de los intervenientes, peligre el secreto oficial por la ley o desaparecida la causa de restricción, el tribunal permite el reingreso del público. Está lo que es el principio de oralidad. A tenor de lo previsto en el artículo 311 del Código Procesal Penal, la práctica de las pruebas y en general toda intervención de quienes participen en él será realizada de modo oral. Ahí está lo que es el fundamento constitucional, que la audiencia preliminar lo contiene. Está ubicado en lo que es el artículo 69-4, que es los requisitos de publicidad de la audiencia preliminar, que establece que el derecho a un juicio público y oral contradictorio en plena igualdad y con respeto del derecho de defensa. En tal sentido, se entiende que dicha audiencia será pública con las excepciones que establece la ley en los casos de publicidad resulte perjudicial al orden público o las buenas costumbres. Más adelante tenemos lo que es el juez, el rol del juez de la instrucción en la audiencia preliminar. El rol del juez viene siendo
que es de observar el procedimiento dispuesto por el legislador para garantizar la imparcialidad del juicio, verificando las alegaciones no solo de las partes acusadoras, sino también del imputado. El rol del juez en esta parte es tanto escuchar al Ministerio Público, al defensor de la víctima como al del imputado, que el juez no puede inclinar la balanza a ninguno de los tres, sino que el juez va a escuchar tanto a la víctima, al victimario y al Ministerio Público, de lo cual va a llegar a una decisión. La participación de los medios de comunicaciones, que está ubicado en el artículo 309 del Código Procesal Penal. Los medios de comunicación pueden instalar la sala de audiencia, los equipos técnicos, a fines de informar al público sobre la audiencia, el juicio. El tribunal señala en cada caso las condiciones en las que se ejerce el derecho de informar. Y sin embargo, permitir el uso de equipos técnicos de grabación por parte de los medios de comunicación. El juez deberá equilatar las razones de su intervención en la audiencia preliminar, tomando en consideración el efecto que puede tener sobre los derechos de las partes. El rol del Ministerio Público, una parte muy importante. El Ministerio Público está en la obligación de ser diligente en el cumplimiento de los requisitos legales de la notificación debida y disposición de elementos de prueba. Debe tener en mente que en virtud de la obligación de lealtad procesal debe velar por los intereses y derechos de las partes, particularmente de aquellos que garantizan al imputado. Porque si bien es cierto que esta audiencia facilita mayormente al imputado, porque si se logra demostrar que las pruebas presentadas por él mismo y por la defensa técnica del mismo no conllevan a que el juez lleve a una penalidad al imputado, entonces esas pruebas obtenidas por el Ministerio Público se verán como en una forma de ilegales. Y por último tenemos lo que es el derecho del imputado a responder a la acusación. El imputado tiene derecho a responder a la acusación presentada por el Ministerio Público y por la parte querellante. Si bien es cierto que con la presentación de la acusación y solicitud de apertura a juicio, se materializa el derecho del Estado de ejercer el poder coercitivo mediante la puesta en movimiento de la acción penal. No menos es cierto que este acto procesal obliga a la celebración de una audiencia preliminar, poniendo en marcha lo que es una verdadera relación procesal contradictoria. Que queda claro que la audiencia preliminar tiene como objetivo procesal generales la determinación judicial sobre la admisibilidad de las pruebas y la suficiencia de la acusación. Hasta aquí mi exposición. Esta información obtenida del libro de Derecho Procesal Penal de la excelentísima facilitadora Marlene María Marrero, Marta Toribio Ventura y María Rosalba Díaz Enríquez.